Muchas gracias, Rosario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, decirles que estoy muy emocionada yo también, porque ya nos estamos reuniendo de manera presencial y sobre todo porque esta mesa es una mesa de trabajo. Es bien importante reunirnos para trabajar, para pensar colectivamente como aquí se va a hacer, se está haciendo. Y quiero agradecer mucho a la Red de Mujeres Sindicalistas, a la Fundación Friedrich Ebert, porque siempre convocan a trabajar y a construir colectivamente de manera propositiva. Siempre que hemos estado juntas en esto, hay resultados, hay discusiones, hay frutos de ello. Y un botón de muestra es esta reunión que tenemos. Quiero también felicitar a la maestra Claudia Domínguez por este trabajo. Es un trabajo de investigación, un trabajo de síntesis importante del convenio 190, que como bien decía hace un momento, bueno, platicando con el doctor Encinas, decía, pues ya nos hicieron una parte del trabajo, y efectivamente, porque hay una serie de elementos que va a permitir que también la Secretaría del Trabajo, que está abocada también a dinamizar lo que está en el convenio 190 de la OIT, que es una gran noticia que esté ya ratificado. ¿Qué les quiero presentar a ustedes acá? Es una iniciativa de reformas que empezamos a trabajar antes de que se ratificara el convenio 190. ¿Esto qué quiere decir? Que estuvimos retomando efectivamente muchos contenidos del convenio 190 para que se incluya en la Ley Federal del Trabajo. De alguna manera, entonces, también estuvimos trabajando, adelantando trabajo, si ustedes lo quieren ver así de una manera positiva, adelantando trabajo para que sean puntos de partida para la discusión. Son puntos de partida, ¿por qué? Porque tenemos que seguir construyendo colectivamente. Por ejemplo, después de estas presentaciones, ustedes podrán decir, pero yo opino tal cosa, pero creo que se debe profundizar en tal otra, creo que se debe de afinar este planteamiento que se hace tanto en las propuestas de las reformas a la Ley Federal del Trabajo y demás, y así es como se dinamiza y se construye colectivamente. Entonces, bueno, después de este preámbulo, decirles que estuvimos trabajando con abogadas feministas, estuvimos trabajando con Andrea Medina, con Dafne Peña, o por supuesto con las compañeras de la Red de Mujeres Sindicalistas, Inés González, que le mandamos un saludo y pronta recuperación, por supuesto con Rosario Ortiz, con Norma Malagón, y también nos escucharon, porque así tiene que ser, nos escucharon y debatimos con abogados laboralistas, colegas que el tema de género les puede tener un poco más de complicación para la comprensión. Sin embargo, hubo mucha apertura en esas discusiones. Lo que les quiero transmitir es que este conjunto de iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, está muy largo, es producto de un trabajo colectivo, de un trabajo de discusión previa, que también tuvo trabajos de investigación previos para que pudiéramos llegar a las propuestas específicas, porque al ser una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, tenía que tener un sustento de investigación, un sustento de discusión previa con los sujetos y las sujetas involucradas, ¿no? Después de esto, yo les traía un PowerPoint para que fuéramos siguiendo la presentación, pero no he tenido la posibilidad de presentárselos. Sin embargo, voy a enviárselos, me dijeron que tengo esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo presento la propuesta? En dos aspectos. Primero, en términos de los objetivos, y segundo, en 10 claves de la propuesta para hacerlo, ¿sí? Okay. Para hacerlo más esquemático y comprensible. Los objetivos de la propuesta están en el marco de una propuesta más general. Van a presentarla para que la podamos transmitir a ustedes. ¿Qué quiere decir que está en el marco de una propuesta más general? Que esta que les estamos presentando en este momento no es la única, es como un paquete de propuestas de reformas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de seguir profundizando y afinando las reformas laborales de 2017 y 2019.
En materia de en qué aspectos o en qué elementos, en qué ejes nos hemos concentrado de esas propuestas, es en inspección laboral, democracia y libertad sindical, trabajo infantil, migración, subcontratación, así como discriminación y atención a la violencia contra las mujeres trabajadoras. Esos son los ejes que estuvimos trabajando en diferentes grupos, que a su vez nos escuchábamos unos a otras a unos, y pudimos presentar también ya los resultados de esto. En términos de en lo particular, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de discriminación, no discriminación y no violencia contra las mujeres trabajadoras, tiene la intención o tiene el objetivo particular de mejorar los mecanismos jurídicos para erradicar la discriminación en razón de género, así como también atender la violencia, es decir, los casos que se presenten, y el acoso contra las mujeres, y esto es bien importante, en los centros de trabajo. No va a ser en abstracto, no va a ser en general, sí, no va a ser en términos de sectores o industrias, sino de los centros de trabajo, donde cada una de nosotras trabajamos. Allí es donde se tiene que atender la violencia. Eso es importante porque también está en consonancia con lo que dice el convenio 190 y con lo que plantea la OIT, concentrarnos en atender los casos de violencia en cada centro de trabajo. Por lo tanto, también cada centro de trabajo tiene que tener su protocolo de atención a los casos de violencia, como ya está perfilado en la Ley Federal del Trabajo y como ya hay un protocolo también, un modelo que la Secretaría del Trabajo, por cierto, me ha parecido muy pertinente que lo hayan planteado, que lo estén difundiendo y que lo hayan elaborado así, para dar una guía precisamente a los sindicatos, a las empresas, a las y los trabajadores y a los centros de trabajo de cómo articular las instancias que van a atender los casos de violencia. Esto es importante, me quería detener en esto de los centros de trabajo. Si un centro de trabajo de nosotras no tiene un protocolo de atención a los casos de violencia, le falta algo, está en falta. Eso es algo que cada vez tenemos que hacer más conciencia de ello, ¿no? En términos de lo que dice la legislación y en términos de lo que dice el convenio 190 y lo que dicen otros instrumentos jurídicos internacionales. ¿Cuál es otra de los objetivos de la propuesta? Impulsar una ruta que ayude a garantizar la materialización de los derechos de las mujeres trabajadoras a través de mejores procedimientos, no nada más declarativos, no nada más enunciados declarativos de derechos, sino que tengan los mecanismos, los procedimientos para echarlos a andar, para hacerlos realidad. También se busca que se regule mejor la distribución de responsabilidades y obligaciones de todos los actores del mundo del trabajo, así como mecanismos de seguimiento y evaluación. Y esto de los mecanismos de seguimiento y evaluación es muy importante también porque podemos tener muy buena calidad de derechos. Fíjense cómo podemos irlo bajando. Buena calidad de derechos, es decir, bien planteados, enunciados, articulados. Podemos tener buen planteamiento en términos de cuáles son los mecanismos de exigibilidad de los derechos y de lo que se va a realizar por las instituciones, las empresas y los sindicatos, pero a veces no tenemos buenos mecanismos de evaluación y seguimiento de, a ver, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te vamos a evaluar que lo hagas bien? Por ejemplo, aprovechando que estamos aquí muchos actores del mundo del trabajo, está el enunciado de la Ley Federal del Trabajo de que tiene que existir un protocolo de atención a los casos de violencia en cada centro de trabajo. Bien, está un modelo que elabora la Secretaría del Trabajo para que cada centro diga, no pueda decir, es que no sé cómo hacerlo, no, es que aquí está cómo puedes hacerlo. Bueno, ahora que siguen los mecanismos de evaluación y seguimiento, ¿qué centros de trabajo lo tienen? ¿Cuáles han sido las experiencias? ¿Qué obstáculos han tenido? ¿Cómo lo han aplicado ese protocolo? O si no lo están aplicando. Entonces necesitamos como toda una ruta jurídica y de evaluación para que podamos hablar de la efectividad de los derechos, ¿no? De la efectividad de la ley, de la efectividad del convenio 190, entre otros, ¿no? En términos generales,
Esos son los objetivos, porque son objetivos que nos planteamos a corto plazo, es decir, que podamos alcanzarlos una vez que se impulsan estas iniciativas. Pero ahora hay que ver cuáles son las claves, en qué nos concentramos de las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Son 10 claves. Las he dividido estas en 10 para que puedan ser asequibles en la comprensión de todas nosotras y de todos nosotros, ¿no? Que podamos ubicar en qué se concentra este planteamiento de reformas en 10 claves. ¿Cuáles son? Una de ellas es que se propone incorporar conceptos sobre violencia y acoso, así como precisiones sobre su lugar de ocurrencia. Y aquí es donde todo conecta con lo que presentó la maestra Claudia Domínguez. ¿Por qué? Porque en esta propuesta lo que estamos haciendo es que del convenio 190 estamos recuperando muchos elementos que ya trabajaron a nivel internacional de cómo plantear a qué te refieres con violencia y con acoso en los centros de trabajo. ¿A qué ley, a qué te refieres cuando dices en términos generales está prohibido los actos de violencia contra las mujeres trabajadoras en los espacios donde laboran? Bueno, aquí el convenio 190 nos hace favor y en ese sentido ya también nos adelanta un trabajo y por eso lo estamos incorporando aquí en esta iniciativa, que nos dice los conceptos de violencia y acoso en el trabajo, según el convenio 190 y la recomendación sobre la violencia y el acoso, dice, por ejemplo, la violencia laboral de género contra las mujeres son los actos y omisiones en abuso de poder que dañan la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir, y esto es importantísimo para el tema de las interpretaciones judiciales, es que puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. Y se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral independientemente de la relación jerárquica, esto que ya se comentaba hace un momento. Este concepto incluye el acoso u hostigamiento sexual, que también, ¿no? Y la enunciación de los lugares en los que pueden presentarse la violencia y el acoso. Ustedes mejor que nadie que trabajan con las trabajadoras, que son trabajadoras, que impulsan estas discusiones y estas reflexiones, saben muy bien que cuando se presenta un caso de violencia en el trabajo y de acoso, dicen, pero es que no fue en el trabajo, no fue ahí en el lugar. Bueno, el convenio 190 nos ayuda a resolver todo este tema. ¿Por qué? Porque nos dice, puede ser donde se paga a la persona trabajadora. Puede ser, el siguiente, para que lo podamos ver ahí, todas y todos. Gracias. Puede ser donde se toma descanso o donde se ingieren sus alimentos. Puede ser en las instalaciones sanitarias o de aseo o en los vestuarios. Puede ser en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo. Puede ser cuando van a un congreso relacionado con su trabajo, un congreso, por ejemplo, sindical o un congreso que tiene que ver con superación profesional para el trabajo, pero están en el ambiente de trabajo y allí ocurre el caso de acoso o violencia, claro que se configura como acto de violencia en razón de género en el trabajo. Lo que pasa es que antes lo que ha sucedido en muchos espacios de interpretación jurisdiccional o de otro tipo de interpretaciones o de análisis, pues rápidamente dicen, pero no ocurrió en allí donde se sienta en su computadora, donde opera la máquina, etcétera. Había muchas formas de salirse por la tangente para que no se aplicara el concepto. Me voy avanzando. Entonces, está también en términos del marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, porque ahora como tenemos redes sociales, están los WhatsApp, está el teléfono, allí puede ocurrir el caso de acoso
y de hostigamiento, ¿no? En el alojamiento proporcionado por el empleador, en los trayectos del domicilio al lugar de trabajo, entre otras. Vamos al segundo punto, establecer obligaciones de eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres en función de sus competencias. Y aquí es importante que quede claro que estamos hablando de todos los actores involucrados en los centros de trabajo. Autoridades laborales, que son supervisoras, ejecutoras de muchas de las normativas, personas empleadoras, personas trabajadoras y los sindicatos. Es muy importante que en estas iniciativas que se están planteando se quede muy claro que estamos hablando de que la generación de un entorno libre de violencia y discriminación en el trabajo corresponde y están involucrados todos los actores. No puede uno de ellos decir, pero yo no participé. Bueno, ¿cómo participas para crear un entorno libre de violencia? Y cada uno de ellos tiene obligaciones específicas en términos de esta propuesta, ¿no? Dentro de las obligaciones para las personas empleadoras y los sindicatos, en esta propuesta desglosamos, 1, generar las condiciones para que el entorno laboral esté libre de violencia y discriminación contra las mujeres, para crear programas y procedimientos adecuados según sus competencias, es decir, personas empleadoras y sindicatos tienen que impulsar programas y procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Nadie puede decir, a mí no me toca, ¿no?, en esto. También crear procedimientos internos e instancias específicas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Esto que está o que debe de desarrollarse en los protocolos de atención de los casos de violencia y acoso. Esto es importante porque en la Ley Federal del Trabajo se plantea el protocolo, pero no se dice qué debe tener. Entonces, aquí estamos tratando de avanzar. Estos son el punteo, ¿no? No les pude poner aquí porque me comería todo el tiempo, cómo estamos redactando la propuesta y demás, pero se puede circular en su momento, ¿no? Dentro de las obligaciones para las personas empleadoras y los sindicatos también está desarrollar herramientas, actividades de educación, formación, sensibilización para las personas trabajadoras que creen condiciones para ese trabajo libre de violencia, ¿no? Y que esta cultura de igualdad entre hombres y mujeres, todos los resultados y todos los programas y todos los impulsos puedan ser medibles y puedan ser públicos y que tengan un seguimiento permanente. Es decir, otra vez insistir en que no solo se debe poner en la ley, no solo se debe impulsar, sino también se le debe dar seguimiento y evaluación a todos estos programas, ¿no? Establecer también derechos y obligaciones en torno a las responsabilidades familiares compartidas que incorporen políticas de cuidado en lo laboral y familiar. Eso es un pendiente muy importante que tenemos en la Ley Federal del Trabajo. Hablar de la responsabilidad de los cuidados de una manera profunda, seria, incentivar esa política de cuidados por parte de hombres también, mujeres y hombres, todos involucrados en ello. Y bueno, hay toda una discusión, como ustedes lo saben, de si seguir hablando o no de conciliación de lo familiar con lo laboral, y hablar más bien de corresponsabilidad de los cuidados y del trabajo de cuidados, ¿no? Que en ese sentido, entonces, no significa que esta tensión que existe entre trabajar fuera del hogar y trabajar en el hogar esté de una manera permanente, sino que haya formas en las que los centros de trabajo se involucren y les importe lo que sucede en términos del trabajo de cuidados, ¿no? Eso también lo podemos rescatar del TEMEC, que es importante lo que dice el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en términos de las responsabilidades de cuidados, ¿no? Se le da un peso importante a ese tema. Luego, incluir también la prohibición de tolerar por parte de los sindicatos actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual. Hablamos de prohibición de tolerar, es decir, un sindicato no puede decir, pues yo ya informé, yo ya dije, no lo puedes tolerar, tienes que involucrarte en la solución de que eso no vuelva a repetirse también, de eso que haya una reparación y que haya una serie de procedimientos para esto, ¿no? Me voy a ir más rápido, ya me queda poco. Incluir también el concepto de víctima y la garantía de reparación del daño en términos de la Ley General de Víctimas.
Es muy interesante cómo abogadas feministas con las que estuvimos discutiendo esto hacían mucho énfasis en que también en el ámbito laboral tenemos que hablar de víctimas. También tenemos que hablar, no solamente pensar en términos de reincorporar al trabajo, al lugar de trabajo, no solamente pensar en indemnización, sino pensar en términos de reparación del daño, que implica una serie de cosas que lo ha desarrollado muy bien, está desarrollado muy bien en el caso Campo Algodonero contra México, ¿no? Incluir también, otro de los puntos, los riesgos de trabajo a todo acto de violencia en contra del personal que labora en el centro de trabajo, ¿no? Todo acto de violencia como un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, una trabajadora sufre violencia, hay una serie de afectaciones que pueden ser permanentes y que pueden colocarla en una situación de complicarle la salud, por ejemplo. Entonces, tiene que estar allí porque hay afectaciones, en muchos casos graves, que tienen que estar reconocidas en la Ley Federal del Trabajo. También incorporamos prescripción de 5 años para las acciones de la trabajadora afectada, es decir, ampliamos ese margen, es de 2 actualmente, incluyéndose dentro de esta la discriminación, el acoso y el hostigamiento sexual. Voy terminando. Prohibición también del procedimiento de conciliación en los casos en los que se manifieste la existencia de hostigamiento y acoso sexual, discriminación y otros actos de violencia, atendiendo a los estándares internacionales de que no se debe de permitir que haya conciliación cuando hay casos de violencia, porque eso puede permitir que se repitan los actos de violencia porque se toleraron de alguna manera, ¿no? Exceptuar de agotar esa instancia de conciliación cuando se trate de estos conflictos. Habría que afinar un poco más esta parte, ya hemos recibido también observaciones al respecto, pero creo que no debemos dejar de poner el punto en la llaga en torno al tema de si agotar o no la instancia de conciliación cuando se trate de este tipo de conflictos, ¿no? A petición de parte, también se podrá decretar providencias cautelares en los casos en donde se reclame discriminación en el empleo, violencia, discriminación, en los casos de violencia y discriminación contra las mujeres. El punto 9, implementar medidas de protección, y aquí estamos retomando también lo que dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que podrán ser implementadas aún sin la petición de la presunta víctima, de forma aislada o conjunta, y pueden ser acciones de sensibilización, pueden ser reubicación física o cambio de área de la presunta víctima o de la presunta persona agresora. Y aquí también esto es importante porque siempre se van a la decisión de la medida de protección en función de mover a la víctima, y ya entonces ahí otra vez la víctima está volviendo a ser la que sufre al moverse de su entorno, al moverse de sus relaciones en el centro de trabajo, y la persona presunta agresora se queda, sí, en todo caso, repitiendo los actos, ¿no?, con las que están allí. Y una serie de medidas que se pueden poner. La última, capacitación con perspectiva de género y derechos humanos a las autoridades laborales. Aquí es como un punto importante, se está haciendo, lo sabemos, pero si queda también de una forma más contundente en la Ley Federal del Trabajo, pues queda más digamos, amarrada o más fuerte, ¿no? En fin, que para finalizar, decirles que este conjunto de reformas lo que tratamos de hacer es colocar en el centro la responsabilidad y la obligación de cada una de las partes involucradas en el mundo del trabajo de generar condiciones para entornos libres de violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, así como prohibiciones expresas de cero tolerancia de verdad, ¿no? Establece rutas de creación, seguimiento y evaluación de programas y procedimientos, tanto para políticas de igualdad y de cuidados como para la atención y la sanción de la violencia y la discriminación. Incluye el concepto de víctima en el ámbito laboral y plantea obligaciones a instancias jurisdiccionales en esta materia. Pues lo dejamos en la mesa para sus reflexiones. Gracias por sus atenciones.